Buenas tardes. Quisiera inicialmente agradecer a la invitación de la coordinación del evento para estar aquí nosotros. Para nosotros que estamos en un proceso de construcción compartido de la telesalud, las noticias en relación al Perú que fueron presentadas hoy por la mañana creo que son muy importantes. Necesitamos mucho que este grupo muy comprometido del Perú con el desarrollo de la telesalud construya un proyecto nacional, como ya vimos hoy en los primeros resultados, y creo que es un proceso muy interesante, así que creo que con mucho placer nosotros estamos aquí un poco para presentar los últimos resultados de esta articulación latinoamericana, donde muchos de ustedes ya participan de este proceso. Inicialmente voy a presentar una visión panorámica de la telesalud en América Latina, que ya es el resultado de este proyecto articulado de América Latina, que fue financiado por el BID en los últimos 3 años. Y creo que los resultados son bastante interesantes desde el punto de vista de articulación y también de aproximación de lo que está siendo hecho en la realidad. Entonces, primero, la primera gran inversión que hicimos fue intentar localizar exactamente qué es lo que ya existía de desarrollo en cuanto a política institucional en el área de telesalud de América Latina. Estamos entonces hablando de una población de 612 millones de habitantes, con una relación entre los países bastante pobres, como ya sabemos, los países, con algunos indicadores muy impactantes y con mucha disparidad en relación a la utilización de recursos de telecomunicaciones. Para que ustedes tengan una idea, con los últimos datos de 2013 publicados, en relación al uso de Internet, tenemos que países que tienen, como Cuba, con 25% de la población que accesa a Internet, y los países que unos volúmenes mayores, Uruguay, Colombia, Brasil, que están 55, 49, 61%, Chile, en fin. Nosotros todavía estamos muy distantes de lo que es la cuestión de incorporación mínima de este uso y utilización por parte de la población en América Latina. Esto se repite cuando nosotros vemos los datos relativos a casos con computadora o casos con acceso a Internet, donde tenemos países con 8 o 9%, países con 22% y un grupo más desarrollado con 45, 47%, 48%. Muy distante de lo que son los países del primer mundo, donde esos últimos indicadores están alrededor del 85 u 87%. Entonces, dentro de esta realidad latinoamericana que nosotros estamos construyendo estos proyectos de salud, telesalud. Y ahí, claro que las dificultades y los procesos son bastante impares y desiguales. Dispares. Cuando intentamos trabajar con índices de movimiento de las TICs, este cuadro es un cuadro muy distinto en relación a los países más desarrollados. Pero también conseguimos percibir que existe un curso bastante significativo de desarrollo de las acciones de telesalud en América Latina. Distribuimos más o menos en 3 fases distintas. El surgimiento de los proyectos nacionales de telesalud en América Latina inician en 1995, con México siendo el primer país que formula su proyecto nacional de telesalud, seguido posteriormente de Costa Rica y Panamá. Ustedes están viendo que nos estamos hablando de los países más próximos a los Estados Unidos. Y esa primera fase de esos proyectos nacionales viene mucho a partir de experiencias de la experiencia estadounidense. Cuando tuvimos el curso de formación en el ámbito del proyecto de telesalud,
en el curso de formación en telesalud, tuvimos también a los mexicanos participando del curso, y el primer doctor Ramírez, que fue un cardiólogo que tuvo una experiencia con a NASA, con la NAP en el momento del envío de los primeros electrocardiogramas. Él hacía parte de ese equipo de la NASA y nos mandó inclusive el primer trazado de electro que ellos hicieron, que está aquí, y fue a partir de esa experiencia que surgió el primer proyecto mexicano. Y este proyecto actualmente en México constituye dentro de la experiencia latinoamericana, es uno de los proyectos más avanzados, ya que se inició en el 95, como dije, y actualmente ellos tienen una cobertura de 19 millones, casi 20 millones de mexicanos, con acceso a los recursos de telesalud de una población de 112 millones de habitantes. En fin, es un proyecto con inversiones continuas, pero tenemos un gran camino a ser hecho como los demás países. Pero México es uno de los países más desarrollados en América Latina en relación a la cuestión de telesalud. En Panamá también, como Silvio, que se encuentra aquí con el equipo de Panamá, pero ya iniciaron, ellos ya comienzan en este momento con un gran proyecto nacional de teleradiología. Toda la parte de radiología de Panamá ya está hecha en esta perspectiva y actualmente están trabajando con un proyecto nacional en el área de telepediatría. Costa Rica también se inició en aquel periodo, pero el proceso de desarrollo está siendo un poco más lento que en los demás, y con muchas discontinuidades. Entonces tuvimos un primer periodo de desarrollo en América Latina, mucho bajo la influencia de las iniciativas estadounidenses. Posteriormente, en la década, en el año 2000, comenzamos a tener otros países iniciando un proceso de intercambio de experiencia mucho con los países europeos. Vivimos aquí en América Latina algunos procesos de demostración en el ámbito que fueron muy importantes para la formación del primer bloque de personas latinoamericanas con experiencia, fundamental para los procesos de desarrollo, y como resultado de esto tuvimos el lanzamiento de por lo menos inicial en diversos países de proyectos nacionales de telesalud. Tuvimos en el Ecuador, en Colombia, en el Brasil, y también tuvimos las primeras iniciativas de esto aquí en el Perú. En fin. Esta fase es una fase actual en los proyectos de demostración de áreas aquí en Perú. Creo que Perú participó del proyecto con el personal de Colombia, de España, con la coordinación de André Martínez, y después tuvimos la coordinación de los telemédicos, fue Colombia y Brasil, con el personal de Alemania, y los otros más con los italianos y los brasileños. Después también esa articulación, el área de telesalud, conjuntamente con los europeos, a través de un proyecto de acción social, que fueron momentos de aglutinación de la experiencia latinoamericana, que impulsionó mucho el proceso de demostración. El Ecuador entonces continuó un poco su experiencia también, pero más lentamente, y el proyecto continúa avanzando. Colombia, entre esos países, Colombia fue uno de los países que tuvo el proceso de desarrollo continuo a lo largo del tiempo. Actualmente creo que son los 3 países que tienen más iniciativas más significativas de telesalud continuas y consolidadas: México, Colombia y Brasil. Entonces Colombia se sitúa en una forma ya importante en su cobertura. Estos son los últimos datos que Sandra presentó
representó del Ministerio de Salud colombiano en los últimos de nuestros encuentros, pero aún también tenemos mucho camino importante. No solo de discusión de teleconsultorías, sino Colombia tiene también una experiencia importante en el área de telemonitoreo de UTIs telenatales a distancia, de unidades de cuidados intensivos. Ya comenzamos a utilizar estos recursos en otros niveles. Brasil, Messina ya dijo un poco, Claudio va a desarrollar, pero ya estamos con la experiencia de 50 millones de personas cubiertas, pero aún tenemos un gran camino de recorrido y que se va a detallar de aquí a poco, no voy a hablar mucho. Y a partir de entonces, a final de la década del año de los 2000, comenzamos a tener ahora un proceso con algún nivel de organizatividad en las propias instituciones de América Latina. Es una cosa muy importante porque además de las personas y los grupos de las universidades, de los ministerios, que actúan de una forma más organizada para construir el área de telesalud en América Latina, también pasamos a contar a partir de entonces con las instituciones que tienen alguna representación desde el punto de vista institucional ayudando en este proceso de articulación. Entonces vamos a tener en 2008 la CELA, que es el sistema latinoamericano, ya montando algunas discusiones en esta área. Tenemos también la entrada importante del personal, de la gente de la CEPAL, bajo la conducción de la segunda fase en América Latina, pasando por la CEPAL, que comienza un proceso importante. Y tenemos también la creación del grupo de Health de Salud por la Organización Panamericana de Salud, como ya consolidando también el punto de vista de su estructura, varias iniciativas en el área de telesalud. También intentando ayudar en el proceso de desarrollo en esa área. Entonces tenemos allí un momento muy importante de organicidad de la telesalud en América Latina, con sus propios procesos ya dando algunos resultados. Y dentro de este contexto también, que el BID aprueba un proyecto con esta característica de intentar ayudar a un proceso de construcción, de desarrollo y de las acciones de telesalud. Entonces tenemos la OPS, el BID y la CEPAL entrando en la discusión de telesalud en América Latina, que es una cosa bien importante bajo el punto de vista del proceso de desarrollo. Ya como resultado de esto, tenemos entonces algunos países que comienzan, a partir de esta dinámica de la propia América Latina, algunos países comienzan a desarrollar sus acciones de telesalud. El Salvador comienza a construir su proyecto nacional, Guatemala también. Ya están en un proceso bien interesante de construcción. Venezuela comenzó con un ritmo muy bueno, pero actualmente está un poco parada y tenemos novedades también del último periodo 2013-2014. Es un proyecto muy significativo de telesalud que Bolivia está comenzando a implantar, lo que es una cosa bien muy significativa. Por eso dije que hoy las noticias del Perú también son noticias muy interesantes en un contexto de desarrollo y consolidación de esas iniciativas en América Latina, componiendo este cuadro de desarrollo. Aquí un poco, solo para tener una idea del proyecto de Bolivia, que creo que tiene una característica un poco diferente a nuestras iniciativas que vimos, que vienen existiendo en América Latina, donde la mayor parte de los proyectos son proyectos de realización de teleconsultorías de primer nivel, con especialistas y todo eso. Y Bolivia en su proyecto está proponiendo una agregación tecnológica un poco más relevante de lo que ha sido nuestras iniciativas de un modo general. Creo que podemos tener un proceso bien interesante de desarrollo en los próximos periodos con otras características, con más densidad tecnológica, que también es una de las cuestiones que nos diferencia de los países del primer mundo, ya que nuestro proyecto de telesalud tiene una complejidad mucho menor que de los países del primer mundo.
en las diferentes iniciativas. Entonces, un proyecto que está andando. Guatemala también han hecho un trabajo muy interesante en la construcción del área de salud, de telesalud allí, con algunos resultados muy interesantes en Guatemala. Y la CEPAL también, dentro de un contexto de otra forma, realización de la articulación entre América Latina y Europa, pasando por la CEPAL, fue una iniciativa muy interesante en los últimos periodos de la región, donde tanto la formulación de los planes de acción regional y desde el año 2007 hasta el ELAC que va a suceder en el 2015 en Lima, la CEPAL tiene también ha articulado también mucho la participación de estos los grupos de telesalud en la formulación de estos eventos que tienen un carácter institucional muy importante, donde algunas prioridades para la región son infinitas. Entonces, además de esto, una contribución también muy relevante de CEPAL es que ellos están formando un archivo de producciones científicas del área de telesalud que está bastante disponible, de una forma bastante disponible, muy organizada en el site de la CEPAL, porque necesitamos un lugar para poder saber las cosas que están producidas y que esté colocado en un lugar que podamos tener acceso de una forma más fácil. Entonces, esto hacía una contribución importante de la CEPAL, además de la cuestión de la formulación sobre el proceso de desarrollo. Aquí un poco las conclusiones que nos estamos llegando en los últimos periodos, diciendo lo siguiente: cada vez es más frecuente que las autoridades de salud en América Latina se refieran a la necesidad de incorporar la tecnología de información. Hay también avances importantes en la formulación de proyectos nacionales. Hay predominio también de iniciativas académicas, del sector privado y también de administradores a lo largo de estas iniciativas, al lado de estas iniciativas de proyecto nacional, aunque también es clave avanzar de manera sistemática y sostenible el liderazgo de las autoridades nacionales de salud y su sensibilización para el desarrollo de esta área. Entonces, al lado de la CEPAL, tuvimos también iniciativas importantes de la OPS al lanzar su estrategia y plan de acción sobre e-salud, donde la cuestión de telesalud entra de una forma significativa, también con estructuración, publicaciones, resultados de unos temas resultantes de la implantación de esta estrategia en el área. Además de eso, la OPS en los últimos 6 meses ha lanzado de una forma periódica boletines específicos de divulgación de las acciones en el área de salud, con una frecuencia bien interesante, que creo que también nos permite una actualización de lo que está sucediendo en el área y en la región, que es un instrumento también necesario para que el área se desarrolle de una forma utilizando mucho las posibilidades tecnológicas actuales. Además, ha apoyado a los países técnicamente en el desarrollo de algunas acciones en la área de salud, entre ellas la telesalud. Entonces, no son solo formulaciones de necesidades, sino algunos instrumentos objetivos ya colocados a disposición del desarrollo en el área de telesalud. Aquí un poco hablando de la actuación del proyecto en el contexto del BID, denomina-se protocolos de políticas públicas y regionales de telesalud en América Latina. Tuvimos como una primera gran iniciativa a partir de la constatación de los ministerios de salud, un proyecto
que desarrolla, que envuelve a los ministerios de diferentes países, los ministerios. Actualmente tenemos 16 países participando de este proceso de una forma más continua. Además de los ministerios, tenemos también universidades, pero el foco central son los ministerios. Y el primer diagnóstico de todos fue que era necesario que intentásemos articular un proceso de formación en el área de telesalud. Entonces, esa fue la primera iniciativa, un curso de formación con características bien interesantes, porque al final era orientado hacia coordinadores de proyectos de telesalud o de universidades o de los ministerios de salud. Entonces era un grupo bien estratégico, con una carga horaria bien significativa, y al final los alumnos de los ministerios, ellos tenían una actividad que era una actividad de elaboración de un proyecto sobre la situación del Proyecto Nacional de Telesalud, pensando en sus posibilidades, sus puntos débiles, sus posibilidades de avance, y en los países en que aún no existían proyectos nacionales, el desafío era intentar construir y comenzar la construcción y elaboración de un proyecto nacional. En algunos países esto funcionó. Por ejemplo, los bolivianos formularon un proyecto y a partir de ahí consiguieron impulsar varias acciones. Las personas de Venezuela en este proceso contribuyó mucho para la organización. En fin, tuvimos un curso que dio como resultado. Tuvimos un proceso de formación de más o menos 400, algunos con más carga horaria, formados en América Latina, con la distribución en los diversos países. Y creo que fue una experiencia bien importante, muy significativa, con formación de tutores por la OPS y prácticamente de todos los países. Y nosotros también adicionalmente comenzamos a formar personas. Había países que no tenían experiencia en educación a distancia, así que tuvimos inicialmente la formación de tutores indicados nombrados por los países y en la aplicación concreta de los cursos. Aquí un poco las evaluaciones, bastante positivas. Mónica ya habló del curso. De la otra iniciativa de formación de este proyecto fue esta cuestión del curso de malaria que ella acaba de presentar. Entonces, además de estas iniciativas de formación, tuvimos también otra vertiente de actividades de proyecto, que fue la estructuración del Comité de Mejores Prácticas en Telesalud de América Latina, involucrando universidades, Ministerio de Salud, la CEPAL, la OPS, el BID, LAMIS, ALANES y la ADELAC. El comité, entonces, aquí en esta página es muy importante. Tenemos aquí varias personas de Perú y de diversos lugares. Es muy importante que las buenas prácticas de telesalud estén sistematizadas en algún lugar. Entonces coloqué aquí el website, el enlace, para que gente que no se ha registrado se registre. Vamos a tener un poco ese proceso más colectivizado de hacernos visibles de lo que estamos haciendo en América Latina. Existe un comité que tiene toda una sistemática de funcionamiento típica de identificación de mejores prácticas, y hemos hecho eso de una forma sistemática de evaluación, y tenemos un acervo muy significativo de mejores prácticas. La idea es tener un poco más, hagamos una publicación específica en América Latina también. Solo en relación al curso de formación de telesalud, todo el material del curso fue publicado en un libro que está en aquel website de la CEPAL, que ayuda mucho todo el curso de formación en el área de telesalud, inclusive con las experiencias de telesalud de los 16 países que participan, están sistematizadas ahí. Es también un proceso que necesita un proceso de formación muy interesante, muy sistematizado ya. Así que además de esta iniciativa, tenemos también este proceso de significación de mejores prácticas en América Latina, que esperamos que todos intenten registrarse en la medida que tengan esa práctica. Es un proceso, aquí algunas pantallas.
También tenemos el proceso de certificación formal. Generalmente hacemos eso en algunos congresos de telesalud. La última iniciativa tomada en el ámbito de este grupo de coordinadoras de acciones de telesalud en América Latina de Salud, hicimos un esfuerzo de elaboración de un instrumento que consiguiese ayudar a los países en su proceso de desarrollo de las acciones de telesalud y consiguiese pensar también en su proceso de desarrollo. Entonces trabajamos durante mucho tiempo con un grupo de especialistas en diversas áreas de telesalud, construyendo un modelo de acompañamiento de lo desarrollado del desarrollo de telesalud en América Latina, con ese objetivo de darle a los países no es solo un instrumento que ustedes completan, sino que completa y permite ver cuáles son las actividades que usted debe hacer en cada uno de esos componentes. Y al mismo tiempo, el instrumento permite hacer seguimiento del proceso de desarrollo de las acciones de telesalud en América Latina de una manera comparativa. Entonces, primero fue realizada la metodología, esta fue la metodología, elaboramos el diagnóstico de telesalud de cada país. Después, un grupo de expertos de América Latina formularon una serie de variables. Por componente, trabajamos con estándares, estrategias, cuestiones de telesalud, red universitaria y capacitación de estos grupos trabajaron a partir de la realidad encontrada en América Latina. Entonces, desde las iniciativas muy básicas, en el área estándar, si un país está un poco más avanzado, todas las iniciativas necesarias, no partimos un poco de lo que sería solamente lo ideal. Intentamos trabajar un conjunto de variables que consiguiesen tener sensibilidad para ver el proceso de desarrollo. Y a partir de ahí, entonces, clasificamos la situación de desarrollo de telesalud en los diversos componentes de 5 tipos: inexistente o en proceso de elaboración, incipiente, intermedia, avanzada. Entonces existe una comparación de las variables. Hicimos una primera versión con 14 países respondiendo a la encuesta. Vimos los problemas de este instrumento, la aplicación concreta que los países tuvieron. Hicimos un escritorio. Rehicimos el instrumento. Estamos ahora en una versión final con los países llenando esta versión final de este instrumento, para que a partir de ahí podamos trabajar con el objetivo final de este instrumento, en este taller. Entonces, un poco esto, los grados de desarrollo de las acciones, tomo el país y voy clasificando de modo general. Aquí están los datos. No es exactamente para que citemos a los países todavía, porque los resultados de este proceso preliminar que hicimos, pero permite situarnos a los países intermediarios como incipientes, en elaboración, todos los países de América Latina en esto. Entonces, configurando la posibilidad con bloques de países. ¿Por qué es relevante desde el punto de vista de formulación de políticas? Porque podemos tener un proceso de desarrollo de acuerdo con cada país en su proceso de desarrollo. Como tenemos también por componente, como está. Aquí están viendo, tenemos también por componente. Este grupo de especialistas está trabajando también sugerencias y propuestas a partir de cada uno de estos componentes. Entonces tenemos las dos. El resultado final será acciones de apoyo en la parte más específica de componentes y también en grupos más homogéneos en el proceso de desarrollo del área de salud. Aquí solo un poco conseguimos hacer un proceso en cada variable. Por ejemplo, aquí en la cuestión de estándares de México, cada variable cómo está en relación a lo que sería el parámetro que el país consigue identificar en cuál lugar
de esta franja que se encuentra. Y aquí tenemos un proceso ya comparativo. Aquí, por ejemplo, un país con sus diversos componentes, cómo está su situación. Entonces, nosotros conseguimos, desde el punto de vista estratégico, tener una visión de los puntos débiles y fuertes de aquel país y nos permite también hacer un seguimiento por componente. Cómo está la situación de cada uno, quién puede contribuir con qué, quién está más avanzado en los estándares, quién puede apoyar, quién está más avanzado en gestión, quién puede ayudar, etc. Conseguimos hacer este mapeo. Un poco también el resultado de este proceso. Estamos finalizando ya oficialmente con el aporte de los ministros de salud, ya mandándonos estos resultados oficialmente para que podamos entonces hacer ya esta segunda etapa, que es una etapa de pensar una acción más en los países de los países que ya encontramos. Es esto que estamos haciendo. Quería yo decirles que espero que tengan la seguridad que tenemos un grupo que absolutamente imprescindible en el desarrollo de la salud en América Latina. Así que creo que nos estamos haciendo un trabajo maravilloso que estamos haciendo en América Latina, de donde partimos. Hay muchas dificultades, pero creo que la cuestión del intercambio de experiencias es absolutamente imprescindible para que podamos dar nuestra contribución para los países que aún no comenzaron o para los países que están comenzando. Así, con mucho orgullo, que nosotros aquí, constructores de telesalud en América Latina, participamos de este proceso de construcción y creo que los resultados ya son muy interesantes, ya son muy relevantes. Y aquí en el Perú en particular, contamos que vamos a vivir una experiencia muy buena a partir de lo que ustedes presentaron en este congreso. Entonces fue un placer estar con ustedes aquí. Y estamos disponibles para que ustedes necesiten de apoyo para charlas y lo demás. Muchas gracias.